Así que como le iba diciendo, Shabbat Shalom a todos. Esta noche continuamos con el libro de Bamidbar o Números y la porción se llama Veja Aloteja, que se encuentra en Números capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. Pero antes de dar comienzo, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. De nuevo, la porción Veja Aloteja, la cual yo he traducido literalmente como dices, en el ascender tuyo, en el ascender tuyo. Así que quiero compartir con ustedes un PowerPoint y voy a tratar de decir todo lo más posible de la porción, porque recuerden que son 4 capítulos que tienen bastante información. Así que de nuevo, Veja Aloteja en el ascender tuyo. Números 81. Más o menos, números 8, verso 1 al 12 al 16. Capítulo 1. Es interesante porque uno, mira que yo miro esto y hasta que no se presenta, entonces uno ve los errores. Números capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. Como dije, se traduce en el ascender tuyo. ¿Por qué? Porque esto es un ascenso personal. Esto es algo personal. Recuerden que la Biblia, cuando estamos leyendo, muchas veces las cosas no están en orden cronológico. A veces comienza una cosa, salta, vuelve a otra y aquí de nuevo está hablando del Mishkan. Y aquí está hablando específicamente de encender la menora. En números 8, verso 1 al 6, está fuera de cronología, se dan por tercera vez instrucciones sobre el encendido de la menora. Y es oficio del Cohen, del sacerdote. Y lógico, como solamente están Aarón y sus hijos, sus 2 hijos, quien va a encenderla aquí en este caso es el sumo sacerdote Aarón. Los sabios dicen que a la tribu de Leví no traer obsequios para la dedicación del altar. Aarón se sintió triste porque recuerden que la vez pasada habíamos hablado que todos los líderes de la tribu trajeron ofrendas para dedicar el altar. 12 tribus, una tribu por cada día, con excepción de la tribu de Leví. Entonces los sabios dicen que Aarón se sintió triste porque ellos no trajeron como tribu una ofrenda para dedicar el altar. Entonces Hashem le concede el encendido de la menora como el regalo que ellos darán continuamente. Recuerden que la menora consiste de 7 brazos. La que tiene 9 brazos es la que se usa para Hanukkah. Pero la menora del templo son de 7 brazos. Tiene 3 a un lado y 3 al otro lado. Y las llamas de esos brazos miran hacia el brazo del centro que se le llama el Shamash, que significa sirviente. Y la del centro mira hacia el paróquer. El paróquer es la cortina que tapa el arca. Entonces esa llama de esa vela, de ese centro, de ese brazo central, cuando se pone la llamita, tiene que inclinarse hacia atrás y hacia el oeste, mirando hacia el Kodesh HaKodashim. La menora consiste de oro puro. Y recuerden que el oro representa realeza, lo divino. Y eso es importante porque vamos a ver que está relacionado también con Yeshua. Va a tener como decoración 22 copas, 9 flores y 11 botones o aros para un total de 42. En Éxodo 25, versos 31 al 39, da descripción completa de la menora. ¿Cómo se formó? Recuerden que Hashem le está enseñando el modelo de esta menora desde el monte, a través de la nube. Ellos traspasaron la nube y están viendo el santuario celestial y él está mostrando la menora. Y una de las cosas que dicen el Midrash es que porque esto tiene que ser de una sola pieza.
y Moisés no sabía cómo se iba a construir, entonces dicen que tiraron el oro al fuego y salió la menora. Okay. Recuerden que estos números son importantes. El 22 es la última letra del abecedario hebreo, que es la Tav, y la Tav de por sí tiene otro simbolismo, otro significado. Tiene que ver también con separación. El número 2 tiene que ver con separación, y aquí hay dos. El 9 tiene que ver con perfección, con verdad, con dones del Ruach. El número 11 tiene que ver con incienso, y 42 tiene que ver con transición, con cambios. También si se suma el 22, se suma el 2 más 2, que dan 4, tiene que ver con el mundo natural. Y si sumamos el 4 más 2 del 42, nos va a dar un 6, y el 6 tiene que ver con la humanidad. Y aquí para mostrarles la menora que tienen ya hecha para el tercer templo es así. Pero conforme a Rambam, él dice que la menora tenía brazos derechos, mientras que usualmente cuando se ven fotos, se ven con los brazos curvos. Pero aquí vemos que el sacerdote tiene que ascender 3 escalones, y eso quizá le debe recordar a ustedes cuando se está haciendo la amida, la santificación del nombre de Hashem, que se dice santo, santo, santo. Es la costumbre de uno, según cuando dice santo, elevarse, ascender, porque el propósito es ascendernos, acercarnos más al Padre. Y aquí tenemos el sacerdote que está preparando las mechas, limpiando la menora, sube los escalones. Aquí tiene el utensilio que él usa porque tiene que sacar la ceniza, remover las mechas ya quemadas, poner aceite nuevo y dejar la menora funcionando, y poniendo las mechas, mirando las que están al lado hacia el centro, y la que está en el centro mirando hacia la cortina, que detrás de la cortina está el arca. Y aquí vemos entonces el utensilio, que ya esto está preparado. Ya el Instituto del Templo en Jerusalén tiene estos utensilios preparados para la menora, para cuando el tercer templo comience a funcionar. Aquí para el aceite, aquí para no sé qué, aquí para sacar la ceniza. Y aquí se ve un poquito más cerca, porque recuerden que la menora arriba, donde echan aceite y ponen la mecha, se puede separar del brazo. ¿Sí? Por lo tanto, piensan que era algo así, donde se abría, se echaba aceite y se ponía la mecha de acuerdo a si estaba mirando hacia el centro o si estaba mirando hacia atrás. Y vemos que la menora va a quedar en el lado sur del tabernáculo, uno mirando del este hacia el oeste, va a quedar a mano al sur, que sería la derecha. Y aquí es un modelo donde muestra, y la menora, usualmente cuando ve una foto, tienen la menora así en la pared, cuando realmente tiene que estar paralelo con la cortina. Usualmente la ponen de este lado, pero se supone que esté perpendicular al paroquet o donde la cortina que tapa el arca. Recuerden que los panes van a quedar al otro lado, que la pared da hacia el norte, la menora hacia el sur, y luego tenemos aquí el altar de incienso, que muchas veces, algunas veces la ponen más arriba el altar, y la menora y los panes más abajo. La cosa es que forma un triángulo. Y aquí lo que vemos es el altar en el segundo templo, donde habían siempre 3 fuegos. Un fuego era para las ofrendas, un fuego era para sacar de ahí los carbones que se iban a usar para el altar de incienso, y luego estaba otro fuego que le llaman el Esh Tamid. Esh Tamid significa fuego eterno, porque con este fuego es que alumbran esa mecha de la menora, que siempre tiene que estar encendida, por lo menos una de ellas. Y también se usaba para encender los demás fuegos si se apagaban. Y aquí lo que se ve aquí, todas las cenizas de la ofrenda eran puestas a un lado, y después de cierta cantidad de ceniza eran llevadas a un lugar específico. Pero dicen que para Yom Kippur, para Pesach, como eran tantas las ofrendas, dejaban las cenizas ahí que se acumularan, porque eso mostraba
las muchas ofrendas que se habían traído. O sea, tenía que ver con adorno, entonces, para el altar. Y quiero decirle cómo era el servicio de la menora como tal. Recuerden que era puesta al sur, a lo ancho, paralela al paroquet o la cortina que cubre el arca. El sacerdote escogido por lotería entraba a limpiar la menora después que la sangre del tamid era puesta sobre el altar. Recuerden que 2 veces al día se ofrendaba un cordero que se llama el tamid o la ofrenda continua. Uno por la mañana y uno por la tarde. Pero por la mañana, hasta que la sangre de ese cordero no era puesto sobre el altar, no se comenzaba a limpiar la menora. El sacerdote recogía las mechas quemadas, sacaba el aceite sobrante, enderezaba las mechas aún encendidas, limpiaba las vasijas, reponía las mechas y las llenaba con aceite fresco. Porque recuerden que la menora tiene que estar encendida toda la noche. Pero a veces cuando entraban por la mañana, algunas estaban apagadas y otras estaban encendidas. Pues entonces las que estaban apagadas, él cambiaba la mecha, sacaba el aceite y las otras las dejaba porque todavía estaban encendidas. El encendido se hacía 2 veces al día. O sea, se atendía a la menora 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Las lamparillas miraban hacia la central, cual a su vez hacia el oeste, como ya habíamos dicho, y estaba de una forma puesta hacia atrás, mirando hacia la cortina. Y esto se le llama Ner Ma'aroví. Ner Ma'aroví, que significa la llama occidental. La llama Shamash, que es la del centro, era encendida con el fuego que es el que siempre está encendido en el altar. Esto se llevaba a cabo aún en Shabbat y en Yom Kippur. O sea que aún en Shabbat y en Yom Kippur tenían que atender la menora 2 veces al día. Se limpiaba primero 5 lámparas. Después que se hacía la ofrenda del incienso, el sacerdote volvía y limpiaba las otras 2 para un total de 7. Finalmente, después que él hacía todo esto, que lo último que se hacía era la menora, el sacerdote se postraba ante Hashem, salía del lugar santo, se unía a los demás sacerdotes en los 2 escalones que están frente a la cortina primera. Recuerden esa cortina bien grandota que está a la entrada del lugar santo. Hay 2 escalones ahí. Y ahí los sacerdotes, después que terminaban con el servicio de adentro del lugar santo, se reunían ahí todos y cantaban el Birkat Kohanim, o sea, la bendición del sacerdotal. Las cenizas de la menora del altar de incienso eran puestos con las cenizas del altar. Después que quitaban las cenizas de la menora y del altar de incienso, las unían a las cenizas que estaban en el altar grande afuera. Y después en la tarde, la menora era de nuevo limpiada y encendida y estaba hecho por el mismo sacerdote que había atendido la menora por la mañana. Y recuerde que estos servicios de los sacerdotes se escogió una familia que estaban por una semana completa. Y a esos sacerdotes por la mañana, bien temprano en la mañana, se hacía una lotería, un sorteo, para ver quién le tocaba hacer las cosas, para que así cada uno tuviera una oportunidad de servir haciendo estos oficios que era lo de la menora y de los inciensos. Recuerden que el papá de Juan el Bautista, a él le tocó cuando hacer el incienso, fue que ese día, cuando hicieron el sorteo, le tocó a él. Y para aquel entonces había muchos sacerdotes. Y dicen que para ese tiempo, una vez en la vida le tocaba al sacerdote hacer el incienso. Y la menora representa también a Mashiach. En Isaías 11, 1, 2 dice, pero saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre él reposará el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Hashem. 7. Esos son lo que llaman los 7 espíritus de Hashem. No es que Hashem tenga 7 espíritus, sino está hablando de unos atributos, de unas características que son parte de ese espíritu. Entonces los llaman los espíritus, los 7 espíritus de Hashem, que si usted mira, cada uno de ellos es parte del brazo, de los brazos de la menora.
De nuevo, tenemos conocimiento, consejo, sabiduría, espíritu del Señor. O sea, que el brazo del medio en sí representa la totalidad del Espíritu Santo. Tenemos entonces entendimiento, poder y temor del Señor. Y eso es parte de la menora. Recuerden que el 7 tiene aquí, representa la plenitud del Espíritu Santo. Y Shamash es la lumbrera que enciende las demás. Esta siempre tenía que estar encendida. Las demás podían apagarse, pero esta siempre se tenía que mantener encendida, porque con esta es que se van a encender las demás. Y recuerden que el fuego de esta, si en un momento se apagase, tenían que sacarlo del altar que está al frente. Mesías, menora, es la luz escondida para los rectos y justos. En Génesis 1:3 dice, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y ustedes saben que el sol, las estrellas, los planetas no vienen a mencionarse hasta el día 4. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es esa luz que Hashem llama al comienzo, que es lo primero que se tiene, que él habla? Dicen los sabios que esa es la luz del Mesías y que esa luz está escondida para los rectos, los justos. En Revelación 1:12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Recuerden que en Revelación Juan lo que está viendo es el templo celestial. En el templo celestial hay 7 candeleros de oro, o sea, 7 menorot. Y en medio de las 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, que es otro término para Yeshua, para el Mesías. En su diestra tenía 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 asambleas. Y los 7 candelabros son las 7 asambleas. En Revelación 2:1 dice, escribe el mensajero de la asamblea de Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Revelación 3:1 dice, escribe el mensajero de la asamblea en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recuerden que los 7 espíritus de Dios es lo que acabamos de leer en Isaías, que también representa una menora. Interesante que también la menora es comparada con el árbol de la vida. En Revelación 4:5 dice, del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Revelación 5:6 dice, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Recuerden que los cuernos tienen que ver con poder. También tienen que ver con pride, no orgullo, como decir un orgullo, pero un orgullo bueno. Y los 7 espíritus de nuevo, que son los 7 espíritus que vimos en la menora, porque esos espíritus con esos atributos, cualidades, salen a través de la tierra buscando a ver quién también tiene esos atributos. Así que las 7 estrellas son los 7 mensajeros de las 7 asambleas. Las 7 menorot son las 7 asambleas. Y la menora frente al trono son los 7 espíritus de Elohim, como leímos en Isaías. El rabino Bejayé dice, el encendido de las 7 lámparas corresponde a la luz de los 7 días de la creación. Por eso dice en Proverbios 13:9, la luz de los justos difunde alegría, pero la lámpara de los impíos será apagada. Y aquí lo tengo en hebreo que dice, Or Sadikim, Yismach, Vener Reshaim, Yid, Aj. ¿Por qué el rabino dice eso? Que la luz de los justos difunde alegría, porque el término alegría en hebreo aquí es Yismach, que es donde decimos muchas veces Simcha. Es interesante que Yismach, si uno intercambia las letras y pone aquí Mem, Shin, Ayin, Het, dice Mashiach. Yismach es lo mismo que Mashiach, por lo tanto, la alegría de los justos, esa luz no es otra cosa que Mashiach. En Juan 1:9 dice, la luz verdadera que alumbra toda
hombre al venir al mundo estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. En Juan 8:12 dice, de nuevo pues les habló Yeshua diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso el ascender a encender la menor es algo personal. Yeshua es esa menora, Yeshua es esa luz eterna. Y él nos permite elevarnos hacia él para recibir de su luz. Por lo tanto, es un ascender personal de cada uno de nosotros. Y luego cambia en la porción, comienza a hablar de los levitas. Número 8, del 5 al 26 dice que los levitas fueron escogidos por Hashem para servicio del Mishkan en cambio de todos los primogénitos. Porque recuerden que la función de servir a Hashem le correspondía a los primogénitos. Pero con el suceso del becerro de oro, que los levitas defendieron el honor de Hashem, Hashem entonces le otorgó ese privilegio. Y ellos tienen que pasar por un rito de transición donde tienen que ser purificados y tienen que ser purificados con las aguas y cenizas de la Pará Adumá, que es la vaca roja. Tienen que afeitar todo su cuerpo porque el propósito es quedar como un niño recién nacido. Lavado sus vestimentas y cuerpo, tienen que hacer un mikvah, aunque no dice que se tienen que lavar su cuerpo, al lavar las ropas indica que a su vez tienen que lavar su cuerpo. Tienen que traer unas ofrendas, 2 novillos. Un novillo va a ser para holocausto con su minja y luego el otro novillo para ofrenda de purificación. Tienen que ser mecidos como ofrenda mecida en 6 direcciones. Porque este mecer para todas partes indica transferencia de dueño. O sea que los levitas pasan de ser de la comunidad a que Hashem sea su dueño. Y son mecidos. Entonces el Midrash dice que Aarón tomó a cada uno de los levitas y los levantó para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, para atrás y luego para abajo. Entonces dicen que era porque Aarón tenía mucha fuerza, eran hombres de mucha fuerza, porque imagínense, tantos levitas, hombres, levantar a cada uno y mecerlo. Y también ayer estaba hablando la pastora Sara diciéndome que ese mecer, como se estaba diciendo cuando la adoración, que a veces tenemos que ser mecidos o sacudidos en todas direcciones si vamos a servir a Hashem para saber de qué estamos hechos. ¿Cómo se hace el lulav? Así se mece. Entonces son dedicados a Hashem y representan a toda la nación en sus servicios. Ayudan a los sacerdotes, comienzan a los 25 años y se retiran a los 50. La vez pasada habíamos hablado que comienzan a los 30, pero explican que esos primeros 5 años es de un entrenamiento más fuerte. ¿Okay? Porque recuerden que ellos desde niños se están entrenando, pero 5 años antes de comenzar a oficiar son entrenados más intensamente, pero a los 50 se retiran. O sea, se retiran de hacer un servicio directo en el altar a Hashem, pero pueden servir como guardas o hacer otro oficio alrededor del templo. El número 9 del 1 al 14 habla de lo que se llama el Pesach Sheni, el segundo Pesach. Para el Pesach Sheni hay requisitos específicos. Se celebra en el segundo mes. Recuerden que la Pascua se celebra en el primer mes, que es Aviv o Nisan, y el segundo mes es el mes Iyar, a la misma fecha, entre el 14 y el 15. Los únicos que tienen o tenían que hacer el Pesach Sheni era si estaban contaminados con impureza ritual cuando el primer Pesach en Aviv, o si había una distancia grande entre la persona llegar al templo a tiempo. O sea, si por distancia se iban a tardar y no llegar en el mes de Nisan a celebrar Pesach, pues entonces tienen oportunidad de hacerlo en el mes de Iyar. Sigue las leyes de Pesach en el sentido de que ese cordero se come con hierbas amargas y matzah, se hace un seder completo. No se le puede romper un hueso al cordero, no se puede dejar carne hasta la mañana, no hay que guardar 7 días de panes sin levadura y se considera un día común, o sea que ese día se puede trabajar. No es permitido celebrar el Pesach Sheni por cualquier razón.
cuando si podían haber celebrado Pesaj el 14 de Nisan y traído la ofrenda al cordero, y no lo hacen porque simplemente no les da la gana de hacerlo o tienen cualquier excusa, incurren en lo que se llama en karet. Karet es que Hashem tiene el derecho de darle fritolei. ¿Okay? Por lo tanto, solamente se celebra el segundo Pesach Sheni si la persona está ritualmente impura o si vive tan lejos que no le va a dar tiempo a llegar. Es interesante que según yo estaba leyendo esto, ¿recuerdan cuando Yeshua muere? ¿Quiénes lo quitan quién pide el cuerpo de Yeshua? José de Arimatea y Nicodemo. Ellos se encargan de tomar el cuerpo de Yeshua y prepararlo. Se están contaminando ritualmente. Por lo tanto, ellos no pudieron celebrar Pesaj ese día. Tuvieron que esperar al segundo mes para poderlo celebrar. ¿Okay? Que son cosas que uno no piensa. Recordatorio. Yeshua como el cordero. Salmo 39:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la ¿preparación de qué? De Pesaj, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues el día aquel era grande, rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados. ¿Por qué quebrarle las piernas? Porque si ustedes recuerdan la forma en que ellos estaban colgados, ellos tenían una plataforma donde con sus pies ellos se levantaban para poder respirar. O sea, mientras ellos estaban en una posición caída, tenían que hacer un esfuerzo para levantarse y respirar. Entonces, al quebrarle las piernas, ya no pueden hacer esto y se asfixiaban. O sea, hacían el proceso de muerte más rápido. Verso 32. Fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. ¿Con quién? Con Yeshua. Eso te da a entender. El esfuerzo tan grande para poder respirar, también tenían que hacer el mismo esfuerzo para poder hablar. Y ustedes saben que mientras Yeshua está en el madero, los otros dos están diciendo, mira, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y el otro dice, mira, no tienes vergüenza, ¿cómo te atreves a hablar así del Hijo de Dios? Para poder hacer eso, y Yeshua contestarle a ellos tienen que estar colgando en un mismo madero. No hay forma como se lo pintan a uno, una cruz aquí, una cruz allá y una cruz en el centro. Es imposible porque de una distancia tenían que gritar y no podían por la forma en que estaban colgando. Por lo tanto, lo más probable estaban los tres en un solo madero. Por eso van de uno al otro y al último llegan a Yeshua, porque es imposible que si uno está por acá, un ladrón está a la derecha, el otro está a la izquierda y Yeshua está en el medio, que de pasar de uno al otro y no iban a tener que pasar como quiera por donde Yeshua. No iban a ir a uno al otro y después volver a Yeshua si Yeshua está en el medio, en tres cruces. Por lo tanto, lo más probable es que los tres estaban en un solo madero. Recuerden que lo que usaban eran árboles. Y otra cosa interesante, como habíamos dicho, que Yeshua representa la menora. Si uno mira de arriba, los tres colgados en un madero, ese madero viene siendo el brazo del medio de la menora y ellos tienen los brazos así, desde arriba, ¿qué se ven? 6 brazos. Y el árbol en el medio, o sea, ahí mismo se está formando una menora. Por lo tanto, fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque dice, no, ningún hueso será quebrado, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué? Porque recuerden que en la forma en que ellos están colgando, le está causando una edema pulmonar y congestión y fallo cardíaco. Pues entonces, la caja torácica se llena de líquido.
Ustedes saben que las personas que padecen del corazón se llenan los pulmones de líquido, muchas veces el líquido sale fuera y producen lo que se llama ascitis, o sea que se hinchan, lo que es que el agua de los pulmones está saliendo hacia afuera. Pues entonces, cuando lanzan a Yeshua, de esa congestión pulmonar y ese fallo cardíaco que sufrió Yeshua. ¿Okay? Por eso sale agua y sangre, lógico, eso tiene su simbolismo. Verso 35, y el que lo ha visto da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y como dije, quienes pidieron el cuerpo de Yeshua se contaminaron porque él estaba muerto y es contaminación de muertos, y para purificarse tomaba 7 días. Por lo tanto, significa que José y Nicodemo, que eran parte del Sanedrín, secretamente eran discípulos de Yeshua, toman su cuerpo, lo preparan porque era lo honorable para hacer, y tienen que entonces celebrar un Pesach Sheni, un Pesach el mes entrante. ¿Por qué? Porque Hashem siempre es un Elohim de oportunidades. No puede la primera, pues déjame darte la segunda. Luego en números 9, 15 al 23 habla de la nube de gloria, o lo que se debiera mejor decir Shejinah, que es la manifestación visible. Shejinah, nube de día y nube de fuego de noche, para ir al frente dirigiendo sus pasos, guiando y guardando al pueblo por 40 años en el desierto. Cuando la nube se levantaba, ellos marchaban. Cuando se detenía, ellos acampaban, que es algo que nosotros debíamos aprender. Que hasta que Hashem no nos diga muévase, uno no se debe mover. La nube en el monte Sinaí descendió al Mishkan para morar en medio del pueblo. En otras palabras, el Mishkan era un monte Sinaí portátil. En Daniel 7:13 dice: proseguí mirando las visiones nocturnas, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo del hombre. En Mateo 17:5 dice: estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo: este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oír. Revelación 1:7 dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Las nubes son la presencia visible de Hashem. No es una nubecita de esa que uno ve así en el cielo cualquiera, una nube especial. Y en número 10, del 1 al 10, habla de 2 trompetas de plata. ¿Cuáles son las funciones de estas trompetas? Convocar a la comunidad a la entrada del Mishkan. Una sola de ellas tocada es para convocar a los líderes, para poner en movimiento las divisiones en el campamento, empezando con el lado este. Durante guerra, para ser recordados por Hashem y librarlos de sus enemigos. Para las ocasiones de regocijo, festividades, luna nueva, sonar sobre las ofrendas quemadas como recordatorio delante de Hashem. Durante el segundo templo, se tocaban para anunciar la apertura de las puertas del templo, para dar a conocer el comienzo del Shabbat, el comienzo de los días santos. Durante el rito de la libación del lago en Sukkot se tocaban las trompetas, y otros eventos importantes en el templo las sonaban desde la esquina sur-oeste del templo, que es la esquina más alta. Si uno está en el techo, como decir en el techo del templo, es el lugar más alto, que ahí fue donde el adversario llevó a Yeshua. Es lo que llama el pináculo del templo. ¿Quiénes la tocan? Los sacerdotes hijos de Aarón. Solamente los sacerdotes hijos de Aarón pueden tocar las trompetas de plata. Interesante que la trompeta también se le llama voz. En Mateo 24:30 dice: y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus mensajeros con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. En 1 Corintios 15:52 dice: en un instante, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Revelación 1:10. Y estando en espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Revelación 4:1. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, Revelación 8:6, y los 7 mensajeros que tienen las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Pero el término trompeta, a lo largo de la Biblia se usan 4 palabras hebreas diferentes para referirse a la palabra en español cuerno o trompeta. Simplemente porque usted esté leyendo trompeta no significa que en el hebreo sea trompeta. Porque hay 4 diferentes usos. Está el shofar, que es el carnero, el cuerno del carnero. Está el keren es cuerno. Está el yovel, que también es un cuerno de carnero. Y está la hatzosera, que son las trompetas de plata. Por lo tanto, al menos que usted lo ve en hebreo, o sea que si usted lo está leyendo en griego, pasa del griego, usted está leyendo en español, pasa del español al griego y del griego tiene que pasar al hebreo para saber a cuál de ellas se está refiriendo, porque las 4 cosas en español dicen cuerno o trompeta, usualmente trompeta, y no necesariamente es lo mismo. Una trompeta de plata no es un shofar. Una trompeta de plata no es un yovel. Y al menos que usted lo vea en el hebreo, usted no sabe, entonces usted dice, ay, tengo que estar pendiente de la trompeta. Hello, ¿cuál trompeta? ¿Un shofar o una trompeta de plata? Y el Moré Rico Cortés hizo tremendo estudio el miércoles por la mañana y habló detenidamente sobre estos 4 términos que le aconsejo que lo vean. Se encuentra ahora mismo el estudio en Tesoro del Templo, bajo estudio de los mandamientos. Les recomiendo que lo vean para que entiendan realmente cuál es el sonido que estamos esperando para saber que Yeshua regresa. Y luego también habla en la porción que ya una vez todo está dicho, la nube se levanta, comienzan a marchar en orden con el arca al frente, camino de 3 días. ¿Por qué 3? 3 tiene que ver con resurrección, con renovación, con restauración. Y esto ocurre en el segundo año, en el segundo mes, el día 20. Recuerden que el número 2 tiene que ver con separación. Pero interesante que en la Torá, los siguientes versos que vamos a leer, tienen el verso 35 y 36. Antes del verso tiene una letra nun, y al terminar los versos tiene otra letra nun. Pero aquí lo interesante es que estas nun están invertidas. Una nun normal es esta que está aquí. Esta que está aquí y esta que está aquí están al revés, invertidas. ¿Por qué? Porque el escriba no sabía escribirlo, ¿no? Tiene que ver con lo que se llama menujá, el lugar de descanso o de reposo. La letra nun tiene un valor numérico de 50. Recuerden que 50 está asociado con Yovel. Es la letra 14 dentro del abecedario hebreo, es la letra que tiene la posición 14. Y el 14 tiene que ver con el rey David, porque la suma de las letras del nombre de David suman 14. La nun representada por un pez, que significa abundancia, vida, semilla. Recuerden que Yeshua llamó a sus discípulos pescadores de hombres. Está asociada con la palabra nafal, donde viene Nefilín. Nafal significa caído, pero los sabios dicen que las letras nun están invertidas para evitar dejarnos caer, y representa 2 libros más, y ellos dicen que por lo tanto la Torá tiene 7 libros y no 5. Recuerden que el número 7 es bien significativo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo dicen esos versos en el español? Dice en el verso 10:35, y sucedía que al partir el arca, Moisés exclamaba, levántate Hashem, sean dispersados tus enemigos y huyan de ti los que te aborrecen. Y el 36 dice, y cuando ella reposaba, menujá, decía, vuélvete, oh Hashem, a los millares de Israel. Y para aquellos de ustedes que
sacan la Torah en Shabbat. Ustedes saben que cuando se abre el arca, para sacar el arca se dice el verso 35, y cuando se devuelve la Torah al arca se dice el verso 36. En Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, Shabbat, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día, Shabbat, aludiendo al reino y al mundo venidero. O sea, ese reposo eterno que estamos esperando, Menujá. Entonces, cada vez que sacamos la arca, la Torah del arca y devolvemos, estamos representando ese reposo futuro, ese reposo, ese Shabbat eterno. Y luego el número 11, del 1 a 35, está el episodio de los malagradecidos. Yo espero que aquí no haya malagradecidos. El pueblo se queja. Hashem los castiga con fuego consumidor. Moisés ora y se detiene el fuego. Moisés bendito, siempre haciéndolo. Pobre Moisés. El pueblo desprecia el maná, desean comer carne y las delicias de Egipto, que mejor les iba ya, rechazando la provisión del cielo dada por Hashem. Interesante que lo mismo sucede con Yeshua. En Juan 6:32 dice, Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos les dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Qué sucede? Hashem envía codornices en abundancia. Un mes entero lloviendo codornices. De tal manera que los malagradecidos y codiciosos comen hasta que se les sale por las narices y la aborrece. A estos Hashem envía una plaga y los mata. Eso significa que los que no se quejaron comían su carnecita tranquilitos, felices, wow, chévere. Pero los que estaban quejándose de que querían los melones y la cebolla y el pescado de Egipto, que no sé ni cuándo comían ni cómo comían, porque siempre estaban haciendo ladrillo para Faraón. Y en este desespero, Hashem, recuerden que Moisés, cuando el pueblo empieza a pedir carne, y él dice, ya yo no puedo con esta gente. Hashem le dice a Moisés que coja 70 varones líderes y oficiales a los cuales reciben del espíritu que está sobre él. Y aquí es el comienzo del Sanedrín, que es el cuerpo legislativo instituido por Hashem con autoridad para decidir casos e interpretación de la Torá, investidos con espíritu de profecía y liderato como Moisés, son los que se sientan en la silla de Moisés. Sus decisiones e interpretaciones se encuentran escritos en la Mishnah, lo cual es necesario que todo creyente conozca la Mishnah. Y vamos a ver eso en el verso de Mateo 23, 1-3 ya mismo. Al reposar sobre ellos el espíritu, comenzaron a profetizar como señal de su oficina. En Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es la silla de Moisés que no se ve muy comfy. Mateo 23:1 dice, entonces Yeshua habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hacer y guardar pues todo cuantos digan, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Cuando ellos tenían que hacer una decisión de un caso legislativo o interpretar la Torá, ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Ellos eran inspirados divinamente. Lo que ellos decían, uno tenía que escuchar y hacerlo. Pero uno no podía hacer lo que ellos hacían porque salían de ahí y como todo ser humano seguían siendo seres humanos y hacían deshacían porque recuerden que para este tiempo había mucha corrupción.
Pero cuando se sentaban, que eran 70 más uno, el presidente, tomaban decisiones legales con respecto a toda la Torá. Eso había que escucharlo. Y todo eso está escrito en la Mishnah. Si usted quiere entender mejor la Torá, búsquese la Mishnah. Hoy día hay dos aplicaciones. Hay una en inglés, que es la Mishnah Kehati, que es la que usa More Rico y el More Joe. Yo la tengo, es muy buena. La aplicación está en inglés y la puede bajar usted a su teléfono, ya sea Android o Apple, gratis. Y los otros días pusieron una que también ya en español hay una que se llama así mismo la Mishnah, una aplicación que usted puede bajar a su teléfono gratis. No hay excusa. Esta foto está tomada en la sinagoga en Corazín y como ustedes ven, un asientito de cemento, no muy cómodo, por ahí se sentaban. Y cuando estaba el templo, había una cámara específica, un lugar dentro de una cámara, que es la Lishkat Hagazit, donde se reunía el Sanedrín, lo que llaman el Sanedrín grande, porque había un Sanedrín Catán al frente antes de subir, antes de entrar a la corte de las mujeres. Afuera había una cámara más pequeña que era con 23 jueces, pero la grande, que era de 71 personas, se encontraba en la cámara llamada Lishkat Hagazit, que significa la cámara donde guardaban las piedras del altar cuando el templo fue profanado por los griegos. Cuando los macabeos rededicaron el templo, las piedras de ese altar las tenían guardadas ahí, porque ellos no sabían qué hacer con ellas hasta que viniera un profeta y les dijera qué tenían que hacer. Poder del Espíritu, Hashem no cambia. En Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, que era en el templo, donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, profetizar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo mismo que pasó con los 70 ancianos, con Moisés en el desierto. Hashem sigue haciendo lo mismo cuando quiere llenar de su presencia, de su poder a su pueblo. En 2 de Corintios 1:21 dice, el que nos confirma con vosotros en Mesías, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo es ese sello, seguridad de que Él regresa, de que tendremos nuestra herencia en Él. Y las arras del Espíritu son los dones, o sea, lo que nos da para poder llevar a cabo las instrucciones de la Torá. Luego tenemos el episodio de Miriam y Aarón, la Shon Hara. La Shon Hara es otra forma de decir lengua viperina o mala. Moisés, Aarón y Miriam eran profetas, los tres eran profetas, pero Hashem con Moisés se comunicaba diferente. Miriam y Aarón lo critican con respecto a su esposa, que para mí era una excusa para decir lo siguiente, y a la vez lo critican como profeta. Moisés, el hombre más humilde, siervo fiel en toda su casa, habla cara a cara con él, nadie como Moisés. O sea, Moisés fue el hombre más humilde, un siervo fiel en toda la casa de Hashem, con el cual Hashem hablaba cara a cara. Era como algo íntimo con Moisés. En Deuteronomio 18:18 dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mashiach. En Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces ustedes dirán, ¿por qué Hashem castigó a Miriam y no a Aarón? Por lo siguiente, Hashem castiga a Miriam con lepra por 7 días. El verbo es en el femenino. Cuando usted lo mira en el hebreo, el verbo es en femenino, dando a entender que fue ella quien hizo la queja. Pero Aarón escuchó. Aarón ni defendió
dijo ni bueno ni malo, se quedó ahí. Pero ella fue la que habló en contra de su hermano porque el verbo está en el femenino. Por lo tanto, ella, Hashem la castiga con lepra por 7 días. Pero también Moisés ora por ella y no se une el drama. O sea, no se mete a pelear con ellos, sino que dice lo siguiente. El na refa na la. El Dios, por favor, sana, por favor, a ella. Según los sabios, este es uno de los nombres de Hashem, estas 11 letras completas. El na refa na la es uno de los nombres de Hashem, con el cual dicen que el meditar en estos versos, en estas palabras, en este nombre de Hashem, trae sanidad a la vida de uno. ¿Okay? Así que es el na refa na la. ¿Okay? Por lo tanto, son palabras para sanidad. Y son 11 letras en el hebreo que corresponden a uno de los nombres de Hashem, o sea, las 11 letras completas. Con eso se acaba la porción y quiero felicitar a los padres. Este domingo aquí en Estados Unidos se celebra el Día de los Padres. Tuvimos un ratito para que ellos comieran y compartir un ratito, así que muchas felicidades a todos los varones, padres, líderes, sacerdotes de sus hogares, que continúen siendo hombres de Hashem, sirviéndole y guiando a su familia. Gracias. A orden. No olviden el viaje a Israel con el Moré Rico en febrero del 26 al 12 de marzo. Aprovechen, mi gente, porque no sabemos hasta cuándo estarán las puertas abiertas. Ya el registro está abierto. El 2 de julio, que ya mismito, como 2 semanas, ¿verdad? Tendremos al Moré Rico Cortés aquí con nosotros desde las 4 de la tarde, aquí en Brandon. Así que espero que los que son locales que puedan venir, y si no son locales y quieren volar hasta aquí, estar aquí un ratito con nosotros, yo sé que él le va a dar mucha alegría. Recuerden los recursos disponibles: Wisdom and Torah, Teshuvah, Estudio Metodología, Tesoro del Templo, Hatikva Ministries, Besora Tová, Yeshua en el Tamid, la Biblia en su contexto, YouTube. Tienen aquí para que se porten bien, simplemente estudiando y no hacen nada mal. Así que con eso damos por terminado la porción de esta noche. Vamos a tomar un tiempito para si tiene alguien alguna pregunta o comentario. Déjenme abrirle aquí el micrófono. Y también el cosete. El padre fue crucificado. El padre no fue crucificado. Fue puesto en madera y fue santo. Esto está limpio. Él morir como que era la persona que lo cargó. Yeshua murió en muerte. Y las personas que los tocaron quedaron ritualmente impuros. O sea, muerte es muerte, no tiene que ver con... O sea, muerte. Es una contaminación ritual. Por lo tanto, estas 2 personas que quitaron el cuerpo de Yeshua se contaminaron. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, ya, no. La oración que hizo Moisés era, por favor, sana, por favor, a ella. La oración que hizo Moisés fue, Elohim, por favor, sana, por favor, a ella. ¿Okay? Elohim, por favor, sana, por favor, a ella. ¿Okay? ¿Alguna otra? Sí, Franklin. Usted leyó número 11:25, yo soy el pan de la vida. ¿Ese pan se refiere a la Torah? Sí, se refiere a la Torá, se refiere a la vida espiritual, se refiere a Yeshua como Mesías, se refiere a nuestro diario pan, o sea, lo físico, o sea, en todo. Recordemos que Yeshua nos suple en todo, en lo físico, lo espiritual. O sea, él en sí, porque es la Torá viviente, está la Torá como pan, como sustento físico y espiritual para nosotros. Por eso es el pan de la vida.
en Facebook, Ujú. Ángela María dice que diga de nuevo la aplicación en español de la Mishnah. La aplicación de la Mishnah en español se llama así mismo, la Mishnah. Búsquenlo en Play, ¿qué? Play, ¿cómo? Google Play, Play Store y en no sé si para Apple Live. Papi, yo de acá no veo. Vente, dime. ¿Se cree que yo veo? Todavía no me han sanado los ojos. La Google Play y Apple. Esa Ok. fue la nueva que pusieron. Google Play no la ven. Dice Mishnah. Se fue. Que Yeshua en el también está escribiendo. Mishnah. Dice así Mishnah, M-I-S-H-N-A. Es verde con letra blanca. Sí, tiene un verde con letras blancas, así mismo Mishnah. Dice Mishnah en español. Busquen la aplicación, bájenla a su teléfono y ahí usted va a tener todas las decisiones de Sanedrín con respecto a todos los mandamientos de la Torá. No hay excusa para no entender lo que dice la Torá. Lo tienen en español, en inglés, en hebreo. Si saben el hebreo, pues más mejor todavía. ¿Alguna otra? Sí, dígame. Esas cosas que están ya hechas, guardadas para el tercer templo. ¿Quién la tiene en custodia? Las cosas que están hechas ya para el tercer templo están en custodia del Instituto del Templo en Jerusalén. Ellos tienen la custodia de todos los implementos que se han hecho hasta ahora. Ahí está. Ok, vamos a ver, Mari, tiene una pregunta. Shalom, pastora. Shalom. Respecto al comentario o pues a la parte donde estabas comentando que a Yeshua se le puso una lanza en el costado y salió agua y sangre. Tú dices que eso tiene un significado especial. ¿Cuál es el significado especial del agua y la sangre? No sé dónde es que lo dice, si en el libro de Hebreo o qué, que el agua tiene que ver con el agua de purificación y la sangre tiene que ver con la sangre que se pone en el altar, que también tiene que ver con representarnos en el altar ante la presencia de Hashem. O sea, la sangre, recuerde que es lo que se usa para redención y el agua es para purificación. Ok, bueno, gracias, pastor. A la orden. Sí, una pregunta de Shabbat Shalom, amada Mure, la trompeta de Yobel está relacionada con jubileo. Sí, la trompeta de Yobel está relacionada con jubileo, pero la trompeta de Yobel es el cuerno de un carnero. Es un chofar, pero ese chofar se le llama Yobel, que da la causalidad que cuando Hashem comienza a llamar al pueblo en el desierto desde el monte Sinaí, lo que suena es un Yobel. Y eso nos debe recordar liberación, redención. Y para mí que con un precedente del jubileo cuando Yeshua regrese. Porque se supone, según dicen los sabios, que Yeshua regresa en un Yom Kippur, en un jubileo. ¿Por qué? Porque viene a darnos vida eterna, actualizarla, liberarnos de la muerte, liberarnos de este mundo. ¿Okay? O sea, entramos en la fase de vida eterna con él cuando suene ese Yobel. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, dígame. Usted dijo que juntan las cenizas, incluyendo las cenizas de la menorá. Si las cenizas que están en el altar afuera, ahí también ponen las cenizas de la menora y las cenizas del altar de incienso. Pero la menora no es de aceite. Sí, la menora es de aceite, pero la mecha se quema y bota, esa mecha se quema y va cayendo en pedacitos en el aceite. Se produce un tipo de ceniza. Entonces, cuando limpian, porque recuerda que también una vez vacían, el aceite tiene que limpiar bien, sobre todo si la tapita esa, todo eso había que limpiarlo y pues lo que sobraba se ponía en las cenizas que estaban en el altar de afuera. ¿Una otra pregunta, comentario?
Sí, pastora, buenas noches. Shabbat Shalom a todos. Sí, de Shabbat acá Shalom. desde México. Entonces, también ahorita se habló del segundo Pesaj. Ujú. Ese segundo Pesaj sigue aplicando para el día de hoy. El segundo Pesaj no aplica para el día de hoy porque no hay templo. Es con respecto a traer el cordero como ofrenda al templo para poder celebrar Pesaj. No hay templo, no se puede traer cordero, por lo tanto no se puede llevar a cabo. Ni como memorial, o sea, como... Hay personas que celebran un ceder como memorial ese día, pero no es algo que tiene que hacerse. ¿Sí? Porque ok, tiene que ver con... solamente aplicaba cuando estaba el templo. Sí, señora. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, a la orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Lili. Pastora, entonces en ese caso, las personas que tomaron el cuerpo de Yeshua, José y Nicodemo. tenían que hacer el ritual de la vaca. José y Nicodemo, al hacerse cargo del cuerpo muerto de Yeshua, después que lo prepararon, ellos no podían celebrar Pesaj ese día porque tenían que pasar por las aguas y cenizas de la vaca roja para poder entonces tomar el segundo Pesaj en el mes siguiente. Si toda persona contaminada con muerto o por muerto tenía que pasar por las aguas y cenizas de la vaca roja, que constituía 7 días el rito. Uh-huh. ¿Cómo que no menciona a Miriam? Sí, pero ellos tocaron el cuerpo. Tocar el cuerpo muerto es lo que causa impureza ritual. Ahora, si estás dentro de una casa y la persona muere porque están bajo un mismo techo, la contaminación es para todos. Pero ellos están al aire libre. Quienes toman el cuerpo de Yeshua, ellos son los que se contaminan, porque recuerda que habían personas alrededor, conjuntamente con todos ellos, pendientes a Yeshua, o sea, ver a Yeshua morir. Pero quienes tocan a Yeshua como tal fue Nicodemo y José. Ellos son los que se contaminan ritualmente, no las demás personas que están allí, porque están al aire libre. Si hubieran estado bajo un techo, pues entonces sí, todos se contaminaban. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Audiencia? ¿Nadie más por Facebook tiene alguna pregunta? Okay. Bueno, ¿se entendieron? Recuerden que es importante estudiar la Mishnah. La Mishnah está dividida en 6 categorías y dentro de esas categorías hay diferentes tópicos. Por lo tanto, es importante que quienes prepararon el cuerpo fue Nicodemo y José, nadie más. Nadie más preparó el cuerpo, fueron ellos dos, entonces ellos dos son los que llevan a Yeshua a la cueva, lo bañan, le ponen sus especies, lo envuelven en lino. Entonces, ellos fueron más que esas 2 personas. ¿Okay? Al otro día sabemos, al cabo del tiempo, que viene una de Miriam, una de las discípulas de Yeshua, a traer más especies cuando encuentra que ya no está. Sí, pero recuerden que María es Miriam. Los que traducen como María, todas son Miriam. No son María. María es un término católico, grecorromano, no es hebreo. Okay, pero todas son Miriam, básicamente. Pastor Jesús, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Se me activó el micrófono o no? Shalom. Sí. Dime. Fue que se te activó el micrófono. Está bien. Saludo. Sí. Yael. Madre, que te quiero preguntar porque yo traté de bajar enseguida la Mishnah para estar segura que sí la tenemos y no me sale.
Y me está, está diciendo el pastor José que sí, que lo encontró en Google. Sí, en Google Play. Tiene que buscar Mishnah Ah, que, en español, Google Play. bueno, yo tengo Apple y no me está saliendo. En La Apple no es Google solamente Play, está Apple saliendo es, ¿cuál es el de Apple? Apple Store. Apple Store. Y yo fui las únicas que tienen en inglés. Así que me Quizá no toca la cogerlo. tiene. Si sale en español. Sí, está en español. Jasmine dice que sí está. También Ok. depende si no tienes memoria suficiente, quizá por eso no te baja. No he encontrado en español, pero está bien, yo sigo intentando. Sí, depende cómo está escribiendo Mishnah, M-I-S-H-N-A. ¿Sí? ¿Tiene H al final? Con H al final. H al final, Mishnah. Sí. Ajá. Sí, así. O M-I-S-H-N-A sin H al final. Mishnah. Sin H. Sin H al final. Sí. Voy a tratar. Ok, gracias. Sí. Ok. Sí, la de español es sin H al final. Ok. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, mis hijos, muchas gracias. De nuevo, felicidades de los padres el domingo. Que reciban muchas bendiciones. Señor lo permite, nos vemos próximamente. Saludos, besitos, abrazos. Se me cuidan, se portan bien. Gracias. Shabbat shalom.